Para entender, Martín Luis Guzmán, de Julio Patán. Introducción. La humanidad, dijo el gran escritor italiano Primo Levi, uno de los sobrevivientes de los campos de exterminio nazis, no se mide en blanco y negro, sino en tonos de gris. El ingeniero turinés aprendió esta lección en Auschwitz, ahí donde la ética se desdibujó del modo más radical, pero la afirmación vale para cualquier contexto. Aunque es, desde luego, posible distinguir el bien del mal, como dijo el poeta Octavio Paz, y, a pesar de lo que opinan los adeptos al relativismo, todos sabemos hacerlo casi por instinto. Los hombres oscilamos entre la moralidad y la inmoralidad según las circunstancias. Y uno de los grandes retos del historiador o el biógrafo es tenerlo presente en cada línea que escribe. Sobre todo cuando el historiador o el biógrafo se enfrenta a personajes tan contrastantes, tan esquivos desde muchos puntos de vista, como Martín Luis Guzmán, acaso el mejor de nuestros novelistas, el dueño de una de las prosas más perfectas de la literatura en lengua española del siglo pasado, y una de las figuras señeras de la llamada novela de la Revolución Mexicana. La juventud y la primera parte de la vida adulta de Guzmán son un buen ejemplo de espíritu rebelde, de compromiso con ideales democráticos, que por aquellas fechas estaban lejos de ser los más populares, y, en general, de resistencia a los cantos de sirena del poder, que le llegan abundantemente. En el ocaso del porfirismo, Guzmán se opone a la filosofía educativa oficial, el positivismo de los científicos. Como miembro del Ateneo de la Juventud, ese cónclave irrepetible de insumisos que incluye a primeras espadas como Alfonso Reyes o José Vasconcelos. Llegado el momento, apoya a Madero, desde sus días de lucha hasta su efímera presidencia. Cuando Huerta se hace con el poder, no duda en engrosar las filas opositoras. Así, intenta unirse al carrancismo solo para abandonarlo, no sin riesgos, indignado y angustiado por las tendencias caudillescas exhibidas por don Venustiano. Coquetea, muy efímeramente, con Obregón, al que termina por descartar con razones análogas. Se afilia, con dudas, miedos y mucho juego de cintura, al villismo, del que desierta transitoriamente para apoyar a Eulalio Gutiérrez, la opción más humanista, menos eficaz y por lo tanto más frágil de aquel momento del largo proceso revolucionario mexicano. Desafía, a riesgo de su vida, a los zapatistas, y termina por eludir definitivamente los afectos de Villa, dispuesto a recibirlo como secretario particular, a cambio de un largo, difícil y en buena parte solitario exilio que empieza por España y termina, en su primera etapa, en Estados Unidos. Como remate de esta trayectoria, durante los años 30, exiliado de nuevo, apoya a la República Española, en especial a Manuel Azaña, bajo condiciones de evidente riesgo. El nuevo, novísimo orden democrático está cercado por las fuerzas conservadoras y a punto de sufrir el levantamiento militar que instala en el poder a Francisco Franco. Las cosas, sin embargo, cambian dramáticamente con Guzmán desde que sale de la España en guerra para volver a México. Poco a poco, a partir de los años 40, aquel disidente crónico se acerca al establishment postrevolucionario hasta acumular una cantidad difícilmente equiparable de reconocimientos y prebendas a cargo del Estado priista, presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, senador de la República, embajador ante Naciones Unidas, Premio de Literatura Manuel Ávila Camacho. El final de este camino, famoso, imborrable, fue su apoyo al presidente Gustavo Díaz Ordaz ante los hechos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Pero no adelantemos juicios. No es rara la sumisión de los intelectuales al poder, como muestra la historia entera del siglo XX, el siglo de las dictaduras y los totalitarismos de izquierda y de derecha. Por conveniencia, cansancio o franca fascinación, según el caso, el estadounidense Ezra Pound en la Italia de Mussolini, Martin Heidegger en la Alemania hitleriana, Máximo Gorki en la Unión Soviética de Stalin, o Lisandro Otero en la Cuba castrista sucumbieron a los golpes o las caricias del poder. Y acaso, con el tiempo, aprenderemos a comprenderlos y hasta a perdonarlos. El peso del Estado puede ser excesivo para cualquiera. La peculiaridad de Guzmán, una figura
Sample complete. Ready to continue?